Perfecto. Comenzamos eh, con nuestro tema de esta noche. Como siempre, eh, para los que van a ver en YouTube, bueno, por la gracia de Dios, somos una célula y tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios en una célula que pertenece a la Iglesia Alcanzando las Naciones, que es una iglesia evangélica. Y comencemos con el tema que hemos preparado para esta noche y es el título dice Poniéndole precio al pecado. Este es un tema que saqué de una prédica que realmente me impactó, espero que realmente el Espíritu Santo sea el que tome el control de lo que pueda decir para exponerla de ese modo que a mí me impactó mucho, ¿no? Poniéndole precio al pecado. ¿Por qué tiene este título? Yo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor a una tía que tenía que ya falleció hace varios años. Y que ella fue la que puso la semillita, ¿no? Del amor a Dios. Obviamente, ella, dado que era una persona mayor, ella nació en 1925 aproximadamente, entonces tenía otra concepción de lo que era la relación con Dios, ¿no? Y me acuerdo que ella un poco más me daba una lista, ¿no? Había los pecados veniales, los que en algún momento hemos pertenecido a la Iglesia Católica, sabemos eso, los pecados veniales, los pecados mortales. ¿Y qué significaba eso? Que cada pecado tenía un valor, por eso digo, poniéndole precio al pecado, ¿no? Y algunos pecados eran más suaves, otros pecados eran más fuertes, más terribles, ¿no? Y hasta ahora hay una persona a la que amo mucho, que igual, o sea, anda poniéndole precio al pecado, ¿no? O sea, si haces esto, no es tan grave como si hicieras esto otro, ¿no? Y justamente cuando escuché esta prédica, este tema, ¿no? Me, me mostró eh, cómo Dios lo ve todo esto, ¿no? Como si Dios realmente lo ve como que hay pecados más leves o hay pecados más fuertes. El castigo para este pecado será este, como mi tía me decía, ¿no? O sea, si cometes este pecado, te vas de cabeza al infierno. No, si cometes este otro, de repente tienes alguna opción, si es que haces algunas cosas, que eso tiene que ver mucho también con lo que vamos a hablar hoy, si es que haces algunas cosas, si es que rezas, ¿no? Si es que realmente haces méritos, de repente haciendo algunas cosas, tal vez yendo a la iglesia, tal vez haciendo obra social. Entonces, si haces eso, estos pecados que son más suavitos, eh, se te va a limpiar de tu hoja de vida, ¿no? Y como digo, ella no es que la critico porque ella realmente andaba enfocada todo el tiempo en Dios, pero realmente era también en esa época, ese era el modo en que las personas mayores concebían la relación con Dios. Y era el hecho de que ellos pensaban, y todavía tal vez mucha gente piensa, que con las acciones que nosotros realizamos, y con las acciones que nosotros realizamos, va a ser que nos vamos a acercar, vamos a alcanzar la salvación con las acciones. O sea,
trato de portarme bien esta semana y así siento que Dios me ama un poquito más, ¿no? Eh, Trato de portarme bien, de no hacer las cosas que usualmente son mis debilidades esta semana y siento que estoy un poquito más cerca de la salvación. Y así era como pensaba, como se pensaba antes, y así era como mi tía, que era la que más me hablaba de Dios cuando era niño, así era como me lo hacía ver también, ¿no? Pero ahora vamos a justamente tratar este tema desde el punto de vista de la palabra. Y ahí está. Vamos a comenzar con este texto que dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, este versículo tiene mucho que ver con el hecho de que entreguemos toda nuestra carga a Dios, de que estemos conscientes de que no por todo lo que hagamos va a ser que nosotros nos vamos a acercar más a Dios. Vamos a regresar sobre este versículo, es simplemente que estamos como mostrando el final de todo para, para ver a dónde vamos a llegar. Y a dónde vamos a llegar es que Jesús dice que a todos los que estén trabajados y cargados, vayamos a Él, porque en Él tendremos descanso. Entonces, comencemos un poco relatando que el pueblo hebreo, una vez que salió de la esclavitud de Egipto, ¿no? Eh, Dios les dio los 10 mandamientos. Sabemos eso, sabemos que Dios les dio las tablas de la ley, le dio a Moisés y eran con esos mandamientos que fueron muy importantes y que en la palabra siguen presentes, vigentes, aunque tal vez algunos quieren hacer pensar que son anticuados y que ya están fuera de moda, ¿no? Pero siguen siendo lo que rige la vida de un cristiano. Entonces, Dios entregó la ley para que su pueblo no se corrompa como se corrompían los pueblos vecinos, que eran idólatras, que eran promiscuos sexualmente, ¿no? Sacrificaban bebés a sus dioses. Entonces, los pueblos que rodeaban al pueblo hebreo realmente eran pueblos que al no tener una ley entregada, regirse en una ley dada por Dios, realmente sus prácticas eran abominables. Entonces Dios da los 10 mandamientos y el pueblo se empieza a regir sobre eso. Pero lo que pasa a veces, ¿no? Es que se comienza con una base de la ley y la gente, las personas, no Dios, se van inventando cada vez más reglas, ¿no? Es como en las instituciones públicas, que primero el procedimiento dice que solo tenemos que llevar, por decirle, nuestro carnet. Y luego a algún director de esa institución pública se le ocurre que ahora tenemos que llevar la factura de la luz, que tenemos que llevar nuestra última boleta de, mm, de votación que hemos hecho, por ejemplo. Y cada vez hay procedimientos que se van complicando más y más y más. Y no solo pasa eso en las instituciones públicas, también pasa eso en las instituciones privadas, que con el afán de llevar un buen control sobre algo, ¿no? Pero la gente le va aumentando más y más requisitos de acuerdo a su criterio. Y cada vez un trámite se hace más pesado. Resulta que cuando llegó el tiempo de Jesús, ¿m? Aparte de los 10 mandamientos, los fariseos, que sabemos que eran los religiosos de la época, que eran los que andaban ahí con la cabeza ahí levantada, sintiéndose que eran las personas perfectas, ¿no? Las personas que cumplían la ley,
las personas que no cometían errores y que miraban por eso por debajo del hombro al resto de la gente. Estos fariseos habían inventado 613 reglas más adicionales. Por ejemplo, si la Biblia decía que no desearás la mujer de tu prójimo, entonces los fariseos, para asegurarse que eso suceda, se inventaron, quién sabe, reglas como que los hombres tenían que caminar mirando hacia el piso para que la vista no se les, que se llama, no se les escape. Que las mujeres tenían que ir cubiertas, pero desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Para qué? Para que tampoco algún hombre las vea con codicia, por ejemplo. Entonces, que el sábado, que decía, guardarás el sábado simplemente los 10 mandamientos, guardarás el séptimo día, el sábado, el séptimo día, los fariseos ya empezaron a poner, y a ver, ¿qué pasa si, como le hicieron a Jesús, ¿no? ¿Qué pasa si un hombre se le cae el burro o un animal o su asno en una zanja? Entonces, prohibido ir a sacar el asno de la zanja. ¿Por qué? Porque ya no va a estar respetando el sábado. Y así se iban inventando una y otra regla, de modo de que para ellos toda persona debía cumplir cada una de esas reglas para ser salvo, para acercarse cada vez más a Dios. Entonces ahí lo que se tenía como una norma de conducta con solo 10 mandamientos, ellos la fueron distorsionando hasta que se volvió más importante todas las reglas que ellos pusieron y que a todos hacían creer, los sacrificios también, ¿no? Porque a la gente tenía que traer sacrificios para, para expiar sus pecados, ¿no? Entonces, al final ellos distorsionaron todo, que al final la gente, para llegar a ser salva, para sentir que se acercaba a Dios, tenía que cumplir todas estas reglas adicionales. Y claro, ellos, los fariseos, decían que cumplían todas, ¿no? Y se encargaban de juzgar a todo el resto de la gente que, por supuesto, al ser tantas, no podía cumplir todas. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Que había un sentimiento de frustración que yo también lo tuve cuando era niño, porque decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, si haces esto ya estás fuera de la gracia del Señor, y ya estás, ya con este pecado venial, ya si no reparas eso de algún modo, ¿no? Entonces ya estás perdiendo la salvación, te vas a ir al infierno. Entonces, se veía la relación con Dios tan complicada como en el tiempo de los fariseos. O sea, se veía tan complicado porque uno tenía que cumplir un montón de reglas y al final la creencia era que cumpliendo ese montón de reglas, era el modo en que uno se iba a acercar a Dios, era el modo en que uno se iba a relacionar con Dios. Pero Jesús, con este versículo y con este otro, Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendrá vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al final, Jesús les dice que escudriñen las escrituras, y que al escudriñar las escrituras, ahí encontrarán la vida eterna y que esas escrituras al final, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a Jesús. Las escrituras, si nos damos cuenta, no hablan de regla 1, 2, 3 y llegar hasta las 600. Las escrituras no hablaban también de toda esa clasificación que de repente
al modo que ella tenía de ver, que por ejemplo, que mi tía me hablaba, que sí fue la semilla para, para buscar a Dios, lo fue, pero en su momento no me mostraba el modo en que Dios quería relacionarse conmigo. Y ahora alguien me va a decir, ¿y cómo sabes que ese modo no era el correcto y el modo del que tú vas a hablar ahora es el correcto? Simplemente porque va a estar guiado por la lógica de la palabra, por la lógica de la palabra, de nuestro manual de instrucciones, de la Biblia. Y continuamos. Y para escudriñar sobre este tema, vamos a hablar del Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús. Eh, Ahí están las bienaventuranzas, pero también hay cosas fuertes en la segunda parte. Y posiblemente nos encanta leer las bienaventuranzas, pero no nos gusta leer la segunda parte donde Jesús pone y deja en claro cómo es este tema del pecado. Existe esa clasificación que a nosotros nos encanta tener, ¿no? Mi pecado es más leve que el tuyo. Existe esa clasificación y Jesús aquí lo deja claro. Y no es la opinión de una persona, sino es lo que podemos ver en la palabra. ¿Qué dice primero cuando comienza a hablar de la ley Jesús en el Sermón del Monte? Y estamos en Mateo capítulo 5. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús comienza el sermón diciendo que él no ha venido a abrogar la ley, que no ha venido a desechar la ley que Moisés había dejado. Y aún más dice algo importante para nosotros, ¿no? Que he escuchado muchas veces. No, la palabra de Dios ya es antigua. La palabra de Dios estaba, la Biblia fue escrita en otro contexto. Pero aquí dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No podemos cumplir lo que nos conviene y no cumplir lo que no nos conviene. Eso es lo que dice esto, ¿no? Y bueno, todos estaban atentos ahí y comienza Jesús diciendo que por si acaso él no ha venido a suavizar nada, él no ha venido a flexibilizar nada, que él ha venido y que él, y como lo muestra en su bautizo, él va a ser el primero que va a cumplir la ley. Y luego, después de esa introducción, Jesús habla del adulterio, ¿no? Y comienza a hablar del adulterio. Entonces, eh, ahí me imagino que muchos habrán dicho, bueno, ahorita va a comenzar a hablar Jesús del adulterio. Ay, a mí no me llega ese tema, por suerte. Así que me quedo tranquilo, escucharé lo que les dice al resto de los pecadores, sobre todo aquel que sí lo he visto andar en malos pasos y y seguramente había un montón de gente que pensaba así. No, como siempre escuchamos, y lo he repetido en varios de los temas que he compartido, yo no he matado a nadie, yo no he robado, entonces nos sentimos justos y santos por nuestras obras, ¿no? Por nuestras obras, porque según nosotros no hemos hecho nada malo. Pero aquí
hablando Jesús del adulterio, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Terrible. O sea, Jesús no vino solo a no abrogar la ley, o sea, sino vino a ponerla más estricta todavía, porque aquí no dice ya, no es suficiente, no es necesario que te metas con la mujer de tu prójimo, con la esposa de tu prójimo, para que adulteres en tu corazón. O sea, simplemente hace falta que tu mirada se vaya, que vea de repente inapropiadamente al cuerpo de una mujer para que uno ya haya cometido adulterio. ¿Será que algún hombre o alguna mujer, mm, porque bueno, por el contexto sí, les hablaba seguramente a los hombres, por ahí sí, y sí era un contexto diferente, pero ahora lo aplicamos a hombres y a mujeres. ¿Será que un hombre, algún hombre y alguna mujer no ha visto de manera inadecuada a una persona del sexo opuesto en algún momento? Aquí realmente, seguramente la audiencia, que eran miles de miles, seguramente ahí ya comenzaron a parar las orejas, ¿no? Porque se dieron cuenta que Jesús no había venido no solo a abrogar la ley, a anular la ley que nos había dejado Moisés, sino que le ponía un nivel, una barra más alta, una barra más alta. Y aquí, como todo es light en nuestros tiempos, aquí todo el mundo trata de suavizar esto, ¿no? Trata de decir, no, bueno, seguramente estaba hablando en sentido figurado, realmente no ha tratado de decir lo que quiso decir, eh, pero aquí está clarísimo que el que mire con codicia a una mujer será echado al infierno. Entonces, ahí, si había, de repente había un 20% en ese tiempo, no sé cómo habrá sido, en este tiempo sería 80% de la gente que de repente le llegaba el tema del adulterio, ¿no? Tal vez en ese tiempo 20% nomás estaban golpeándose el pecho diciendo, bueno, sí, yo le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo, y los demás estaban felices. Seguramente que cuando Jesús dijo esto, todos ya pusieron una cara larga, ¿no? Porque a todos, prácticamente a todos, los estaba metiendo en el mismo saco, como dice, como se dice. Porque ¿quién no ha visto inadecuadamente alguna vez a una mujer o a un hombre, siendo mujer, claro, ¿no? Nadie. Tal vez habrá alguna persona que podrá levantar la mano y decir, yo nunca he visto inadecuadamente, nunca a una mujer. Entonces, con esto, Jesús pone la vara, pone las exigencias más altas y dice prácticamente que todos somos adúlteros. Cuando habla del amor, Jesús en el mismo sermón, seguimos en el mismo sermón, ¿no? Mateo 5, dice el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí otra vez nos pone en jaque mate, ¿no? Jesús, porque siempre Él ha dicho que amemos a nuestro prójimo, pero como siempre pensamos todo de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo para nosotros? Seguro es nuestro amiguito, ¿no? Nuestro hermano, nuestros parientes, la gente que nos cae bien. Como siempre queremos distorsionar todo de acuerdo a nuestra conveniencia, esas son las personas que son nuestro prójimo. Una vez más, o sea, Jesús muestra que no ha venido a abrogar, a anular la ley, sino vino a ponerla más alto, a poner el nivel de exigencia más alto. Entonces nos dice que no basta con amar a la gente que nos cae bien, a la gente que amamos, sino que tenemos que amar a nuestro enemigo, que amar al que nos hace mal, al que nos aborrece, al que nos perjudica, que debemos orar por él, que si nos quitan algo, no nos hagamos problema, que entreguemos el resto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Seremos capaces de hacerlo? Si alguien nos estafa dinero por decirle, ya, nos estafó 1.000 bolivianos, $1.000 o lo que queramos. La segunda vez, como dice esta palabra, si te pide más, dale más. No, uno dice, el más bonito dirá, bueno, ya me engañaron una vez, no me dejo engañar 2 veces. Y alguno más vivo no se dejará engañar ni una sola vez. Y de repente tomará represalias más contra esa persona. Esa es la actitud que vamos a tener. Y hasta de acuerdo a nuestra naturaleza, todo el mundo no lo va a ver malo, lo va a ver bien. Pero tenemos que acordarnos de que ya no estamos cumpliendo. Hagámoslo. Yo no sé si alguien me engaña una cantidad de dinero y viene por segunda vez a quererme engañar. La verdad que soy sincero, creo que no haría lo que dice esta palabra. Ah, bueno, me engañaste 1.000, aquí toma 1.000 más. Creo que no lo haría. Y lo que tenemos que estar conscientes es que el momento que no lo hagamos, ya no estamos cumpliendo la palabra, lo que Dios, Jesús nos ha pedido. Y al no hacer lo que Jesús nos ha pedido, amad a vuestros enemigos, estamos otra vez entrando en falta. Como este es un grupo y la mayor parte de los que ven tal vez son varones, pero también sé que en el YouTube ven damitas, otra vez nos agarra en posición adelantada en términos de fútbol. Otra vez nos agarra en una posición inadecuada. Lo único que tenemos que estar conscientes es que después de que no cumplamos esto, no podemos sentirnos como los fariseos, que los fariseos se sentían santos, que se sentían perfectos,
que tal vez igual como mucha gente repite en este tiempo, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no me he metido con la mujer de nadie. Pero Jesús está poniendo la vara tan alta que tenemos que darnos cuenta que al no poder cumplir esto, nosotros no nos podemos sentir perfectos. Que cuando de repente en nuestra concepción defendamos nuestros derechos y no cumplamos con lo que dice Mateo 5:38 al 44, ya no estamos cumpliendo lo que Dios nos pide. Jesús y el divorcio. Mateo 5 del 31 al 32. Esto, como escuchaba una prédica, decía, el divorcio ya no solo se ha metido al mundo, ya se ha metido a la iglesia, lamentablemente. Y muchos hemos pasado por esto. Pero el hecho de que se haya metido a todo lado no significa que sea bueno. Como mucha gente lo quiere hacer ver, como mucha gente quiere tomar la parte que le conviene de la palabra y decir, bajo ciertas circunstancias, sí, es bueno, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús del divorcio? Aquí seguramente en este tiempo, aunque allá en ese tiempo también parece que el divorcio era algo, una moneda común como ahora es, ¿no? Y dice Jesús y el divorcio, Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esa era la ley de Moisés. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Seguramente en este tiempo muchos no querremos ni analizar este versículo, ¿no? Y en ese tiempo tampoco, porque en ese tiempo el divorcio estaba permitido, como está ahora. Y cualquier hombre le podía, como digo, este contexto en el que el contexto de ese tiempo, ¿no? Donde el hombre era el que más buscaba el divorcio. El otro día busqué en Google, las que más inician un divorcio ahora en estos tiempos son las mujeres. O sea, no es para generar ni polémica ni nada, simplemente para ubicar en el contexto actual esto. Ahí medio que parecía que Jesús le hablaba más al hombre, pero ahora seguramente le hablaría a hombres y a mujeres del mismo modo. Y seguramente, y seguramente, muchos no quisieran escuchar esto. Resulta que en ese tiempo había gente que inclusive pedía el divorcio por cualquier motivo, y en otra parte de la Biblia está escrito, En el micrófono, está, en silencio. está descrito eso, está descrito eso. Entonces, que, que si la mujer quemaba la comida, el hombre tranquilamente podía pedir mediante una carta el divorcio. Inclusive en otro texto de la Biblia, Jesús dice, Moisés permitió eso por la dureza de su corazón. No sé, el corazón de la gente del tiempo de Moisés era tan dura que a Moisés no le quedó otra que permitir en ese tiempo. Pero Jesús les dice, por más de que la ley de Moisés lo permitiera, yo les digo otra cosa, que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación o adulterio, al final hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque ella luego se va a casar, se va a meter con otro hombre y
el que se casa con la repudiada o y ella también adultera. Seguro que mucha gente no va a querer en estos tiempos ni siquiera meditar sobre esto. Va a decir, es antiguo, es que la Biblia no puede aplicarse a los tiempos de ahora. Pero al final, tomamos todo lo que Jesús nos dice o tomamos lo que nos conviene. Si tomamos todo como debe ser, resulta que Jesús pone otra vez una vara más alta. Que les dice, antes Moisés permitía el divorcio, pero yo les digo que no se pueden divorciar, a menos que sea por fornicación y adulterio. Me imagino que como ahora sucedería esto, provocaría urticaria a varias personas, ¿no? Como decía, que dirían que esto es pasado de moda y en su tiempo, que ahí en ese tiempo los hombres eran los que por cualquier motivo pedían el divorcio a su mujer, seguramente también empezaron a renegar para, ¿qué se llama? Para Jesús, ¿no? Diciendo, este tipo, o sea, al final vine para escuchar un mensaje motivador aquí al Sermón del Monte y al final estoy saliendo de aquí con alguien que por todo lado me está diciendo que soy un pecador, que todo lo que hago está mal. Y termina el Sermón del Monte con esto. Con esto la remata Jesús, ¿no? Dice, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿qué nos pide? Que seamos perfectos como Dios, como el Padre que está en los cielos. Yo creo que después que dice esto, eh, Jesús, eh, mucha gente ha debido sentirse frustrada, mucha gente en vez de sentirse motivada, alivianada, ha debido decir, bueno, o sea, con todas estas reglas que ha puesto Jesús, definitivamente, o sea, me siento una basura, porque ¿cómo me pide que sea perfecto? Por eso puse aquí un apuntito que dice, cumplir esto es imposible, han debido decir. Ya me imagino las quejas, ¿no? Saben que yo trabajo en una empresa como cuando las gerencias ponen una meta muy alta y todos dicen, no, no se están hablando locuras, no lo vamos a lograr, eso no se puede hacer. Y todos han debido estar diciendo eso, ¿no? No, Jesús se pasó, o sea, ¿cómo nos va a poner semejantes metas? Y al final, lo que Jesús hizo, y yo creo que cumplió su objetivo, era hacernos dar cuenta justamente, y perdón el término, si la gente dijo, o sea, lo único que he venido es a sentirme una basura. Y lo que Jesús pretendió hacer con el Sermón del Monte era que nos demos cuenta que por nosotros mismos nunca íbamos a conseguir la salvación. Todos fornicarios, todos asesinos, porque creo que me pasé esa parte, pero había que, había una parte aquí en el Sermón del Monte que decía, se dijo que no podías asesinar a nadie, pero yo te digo que no puedes estar enemistado con tu hermano. A ver, eso lo voy a buscar. Mm.
no está eso, no lo puse, pero está dentro del Sermón del Monte, el que decía, esa parte que decía que la ley decía que no podías asesinar, pero que bastaba que estés enojado con tu hermano y eras igual de pecador que el asesino, que no podías llevar tu ofrenda al altar sin antes haber solucionado el problema con tu hermano. Con todo esto que Jesús había dicho, la mayor, yo creo que casi todos, tenían a uno o dos o tres pecados de estos en su vida, o tal vez todos. Y entonces, la mayoría era adúlteros, de acuerdo a lo que Jesús había dicho. La mayoría era asesinos, a la par de los asesinos, porque la mayoría de, de, de la, una gran parte o algunos habrán tenido seguramente en la mente, ay, sí, yo estoy peleado con mi vecino, ¿no? Seguramente varios se habían divorciado alegremente y ahora les estaban diciendo que gracias a que se habían divorciado eran fornicadores y adúlteros, aunque se vuelvan a casar, porque de repente se volvían a casar, tenían su papelito de casados. Entonces le decía que eran fornicarios y adúlteros. Y sabemos más adelante que asesinos, ladrones, fornicarios, adultos no heredarán el reino de los cielos. Entonces Jesús les puso en claro y les decía que sean perfectos como nuestro Padre. Ahora, si hacemos un análisis, ¿podemos ser perfectos como Dios? Creo que eso sí he escuchado decir a un montón de gente. No, nadie es perfecto. No. Y claro, nadie es perfecto. Entonces, Jesús estaba pidiendo lo imposible. Nos estaba haciendo dar cuenta y nos hace dar cuenta cada vez que leemos el Sermón del Monte que somos pecadores toditos, que no nos podemos considerar mejor que el que adulteró de repente efectuando el acto sexual y yo no, porque yo solo miré. Adúlteros iguales, asesinos, somos pecadores toditos. Y Jesús lo aclara, lo subraya y no nos deja opción a duda de que éramos pecadores. Ahora, el objetivo era de Jesús botarnos al piso, dejarnos ahí con la culpa, como la que yo sentía cuando era niño, de decir, no, yo no voy a poder cumplir todas estas cosas. Y lo sentía a Dios, o sea, iba y hacía mi máximo esfuerzo, pero sentía, Dios mío, no sé qué tendrá que pasar, porque siempre voy a fallar. Y me sentía frustrado. Y esta gente se ha debido sentir así, como tal vez nos estamos sintiendo ahorita. Y el objetivo era botarnos al piso, darnos un gancho de izquierda y que nos caigamos en la lona y dejarnos ahí de Jesús. No, no era eso. Lo que quería Jesús era, y aquí un poco siempre repitiendo porque ya hemos tocado estos apuntes, lo que quería Jesús era que nos demos cuenta que por nuestro propio esfuerzo no podemos obtener la salvación, aunque siempre hemos querido creer.
aunque el que según él se porta bien, ya ve a los demás hermanitos como por encima del hombro, ¿no? Jesús quería que nos demos cuenta que todos somos pecadores. Y no menos pecadores, más pecadores, no, todos pecadores. Que quería que nos demos cuenta de que entre la salvación y nosotros, si solo nos concentramos en nuestro esfuerzo, hay un abismo que nunca lo vamos a poder cruzar. Porque al decir sean perfectos como su Padre, ese es un abismo, porque nunca vamos a ser perfectos. Nos quiso hacer dar cuenta que el problema no es que, que todos pequen, porque ya de hecho todos somos pecadores, sino que creamos que somos santos. El problema es que creamos que somos santos, el problema es que creamos que con nuestras obras vamos a lograr la salvación. Y no estamos diciendo que el pecado sea algo a lo que no, contra lo que no haya que luchar. Solo estamos enfocándonos en que ese pecado no va a desaparecer, no lo vamos a lograr sobrellevar, sobrepasar. Si yo tengo una debilidad, no la voy a lograr dejar atrás en mis fuerzas. Eso es lo que está tratando de decir eso. Que no la voy a poder dejar por mis méritos, porque soy débil, porque una y otra vez voy a caer. Y tampoco está mal caer, porque el que es hijo de Dios no significa que a partir de que acepte a Cristo en su corazón nunca más va a pecar, sino que comienza un proceso de transformación. No quería dejarnos a todos frustrados después de dejarnos así, después de decirnos, no lo van a lograr por sí mismos. No quería que pongamos, esta frase la saqué de donde saqué el tema, ¿no? No quería que pongamos todos para hacernos santos una cara de estreñidos, ¿no? Una cara de serios, una cara de gente que nunca sonríe para creernos perfectos, ¿no? Para creernos que, como los fariseos, ¿no? Esos andaban ahí con una, como en las películas se los ve, con una pose de seriedad, creyendo que por sus actos ellos estaban consiguiendo algo, que eran mejores que el resto de la gente. Lo único que quería Dios que nos demos cuenta, Jesús que nos demos cuenta, es que por nuestros medios no vamos a conseguir la salvación y que necesitamos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios. Gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Esa es la gracia. Y nosotros, el único modo de ser salvos es buscar la gracia de Dios. Y volvemos al capítulo 11, donde dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid
repetimos esta parte, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, después de poner de describirnos como que era imposible, obviamente, y que es imposible cumplir todo lo que una persona perfecta haría, Dios nos da la solución, Jesús nos da la solución, y es ir hacia Él, es entregar la vida a Jesús. Venid a mí, los que están trabajados y cargados. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El modo de ser salvos es ir a Jesús. Siempre estamos intentando pagar algo que ya Jesús lo pagó. ¿Por qué es su yugo es fácil y ligera la carga? Porque Jesús ya murió por nosotros, porque Él se sacrificó, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, porque ese era el único modo de que nosotros podamos ser salvos. Pero tampoco es el, el Evangelio light, ¿no? Dios es amor y haga me acerque o no me acerque a Jesús, voy a ser salvo. Tampoco ese es el otro extremo. O sea, estamos diciendo que no vamos a ser salvos por nuestras obras, pero sí tenemos que hacer algo, algo sencillo, algo que es fácil, como dice aquí, algo que es ligero, pero importante, y es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ser cristiano no es ser más bueno, puse este apunte. Es crecer en mi relación con Dios todos los días. O sea, si oramos todos los días, si nos congregamos los domingos, no es porque eso nos va a dar la salvación, no es porque, bueno, este mes no fallé ni un domingo a la iglesia, entonces Dios me ama un poquito más. No es así, sino que hacemos todo eso simplemente porque queremos tener una relación con Dios, una relación más íntima. Y la lógica con la cual funciona esto es que al tener una relación más íntima con Dios, seguro que vamos a querer alejarnos del pecado. Ese es el orden, no al revés. No, yo trato por mis medios de portarme bien, yo trato ya de luchar contra mis debilidades, que es imposible porque siempre caemos una y otra vez. Y bueno, Dios me ama por eso. O sea, primero hago cosas buenas y luego me relaciono con Dios. No es así. El orden de las cosas es me relaciono con Dios. Primero, acepto a Cristo como mi Salvador, así como lo hizo el buen ladrón, lo que siempre repetimos en cada reunión. Y ahí está la prueba de que ese Evangelio light, que ahora muchos quieren creer, si yo no hago nada, igual voy a ser salvo. Y ahí tenemos al buen ladrón y al ladrón malo. El ladrón bueno, como siempre decimos, era pecador como nosotros. Hasta el último día, hasta el último minuto de nuestras vidas, nosotros vamos a ser pecadores. Y el ladrón bueno era pecador. ¿Pero qué hizo? , 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
y le pidió que lo lleve al paraíso cuando él muera. Ahí es donde él acepta a Cristo como su Salvador y reconoce a su compañero, le dicen, nosotros sí hemos pecado y le pide perdón a Jesús por esos pecados. Esas son las dos cosas que necesitamos hacer para ser salvos. El otro ladrón, al que Jesús ni siquiera miró porque solo decía barbaridades, el otro ladrón no fue salvo. El otro ladrón se fue donde tenía que irse. Entonces, nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. ¿Cómo somos salvos? Haciendo lo que el buen ladrón hizo. Esos son los pasos. Reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados. Ahí comienza una relación con Cristo y el orar, el escuchar prédicas, el buscar una radio, como digo siempre. Siempre sugiero la BBN, que aquí en La Paz es la 102.1, una radio cristiana con sana doctrina. Cuando buscamos de Dios, comenzamos una relación, permitimos que Él nos hable. Y al orar nosotros le hablamos. Le hablamos como a un padre de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, de nuestras alegrías. Damos gracias por nuestras alegrías. Esa relación con Dios es la que posiblemente va a ser, tal vez en algunos casos poco a poco, en otros tal vez más rápido, que nosotros vayamos mostrando la salvación que ya hemos ganado hacia afuera, con nuestro carácter. Yo siempre digo que tengo que trabajar mucho en mi carácter. Sigo cayendo una y otra vez. Y tal vez por eso puedo ser hasta tildado de hipócrita. Pero es que como cristiano nunca voy a ser perfecto. Pero cada vez que caigo, le pido a Dios que me levante de nuevo, que espero que esta vez sea la última vez que, por decir, haya reaccionado mal con alguien, con algún compañero de trabajo. Entonces, de esa relación con Dios van a venir las cosas buenas, yo iré dejando poco a poco esas malas costumbres u otras debilidades que puede que tenga. Pero nuestra salvación ya la hemos ganado al hacer lo que el buen ladrón hizo. Otra vez, y rápidamente pasamos por los apuntes, ya hemos dicho que no estamos diciendo que, bueno, uno puede pecar cuando le dé la gana, entonces, y que como por nuestras obras no vamos a ser salvos, entonces pecamos cada vez que queramos. Como alguien también me dijo, bueno, ya que es así de fácil, bueno, yo peco y luego pido perdón. Yo peco y pido perdón de nuevo. Y no es así, porque si pecamos, si volvemos a pecar de manera intencional, significa que nuestra relación con Dios no está creciendo. Y si cada vez nos alejamos de Dios, cada vez más, por supuesto que esa entrega que hemos hecho a Dios, la declaración de nuestro Salvador, va a quedar atrás también. No pensemos que nadie es más digno que otros para predicar, por ejemplo. Debemos preocuparnos más por Jesús y tener una relación con Él, y la santidad poco a poco llegará a nuestras vidas.
Ojalá rápido. Era lo que decíamos hace rato. Depende de la relación. Paso número 1, aceptamos a Cristo como Salvador. Pedimos perdón por nuestros pecados. Bíblico. Ahí está el buen ladrón y el mal ladrón. Paso número 2, hacemos nuestra relación con Cristo más cercana. Y el cambio en nosotros vendrá a partir de eso. No al revés como queremos hacer. Yo me porto bien y gano la salvación. Es al revés. Ganas la salvación, incrementas tu relación con Cristo y seguramente tus actos y tu comportamiento irá mejorando. No queramos pagar lo que ya Jesús pagó a través de nuestras obras. Y Hebreos 4:15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos nos invitan a que nos acerquemos confiados al trono donde está Dios y al lado Jesús, para buscar la gracia, que cada vez que caigamos de rodillas volvamos a buscar la gracia, el perdón de Dios, para que ojalá sea la última vez que caigamos. Ojalá, pero ya sabemos que por nuestras propias obras nada conseguiremos. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El justo no dice aquí que no va a caer nunca. ¿Cuál es la diferencia del justo a del impío? El pecado, que el justo no es pecador, es pecadorcísimo igual que el impío. En el buen ladrón y en el mal ladrón ahí vemos la diferencia. El justo busca a Jesús, busca a Dios y busca la gracia, ese regalo inmerecido que es la salvación. El impío no busca a nadie, es soberbio, piensa que por sí mismo va a conseguir algo, no se humilla ante nada ni ante nadie, piensa que por sus obras va a ser salvo. Es más, seguro que el mal ladrón ni pensaba que era pecador ni nada, y por eso nunca rindió su corazón a Cristo. Nuestras luchas no harán que Dios nos ame más. O sea, lo que hemos dicho varias veces. Nuestras obras no harán que seamos salvos. Nuestras obras no harán que Dios nos ame más. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí Jesús dice, y ya estamos terminando, cuando muere en la cruz dice, consumado es, y muere. Ese momento Él ya pagó por nuestros pecados. Lo que decíamos hace rato. No tratemos, no pensemos que nosotros podemos pagar lo que ya está pagado, pero sí tenemos que recibir ese regalo inmerecido. Ese es el acto que tenemos que hacer. Si no lo recibimos, si no nos humillamos ante Cristo, no recibiremos ese regalo. Y así lo muestra la Biblia. Si nos entregamos a Cristo, ya somos santos, ya somos salvos. Y ahí la lucha comienza por el proceso de transformación. Ya eres salvo.
pero tendrás que luchar por tener una relación con Cristo cada día más fuerte. Y al tener más fuerte, irás mostrando por fuera lo que ya eres por dentro. Y por dentro eres un hijo de Dios. Somos un hijo de Dios. Somos hijos de Dios siempre y cuando recibamos su regalo. El mal ladrón no lo recibió. El mal ladrón no llegó a ser hijo de Dios, no llegó a recibir ese premio inmerecido que era el paraíso y la salvación. Y el Espíritu Santo irá poniendo convicción de pecado en nosotros. Cuando vamos teniendo una relación con Cristo más fuerte cada día más, las cosas que antes hacíamos y que posiblemente ni nos importaban, por ejemplo, colarnos en la fila, ¿no? Hasta nos sentíamos orgullosos de eso. Hasta esas pequeñas cosas vamos a tener convicción de pecado. Resumen, ya terminamos. Creo que nos hemos extendido un poquito. El resumen es sencillo. Todos somos pecadores. No hay uno que no lo sea. Nunca seremos perfectos. Y necesitamos no las gracias, sino la gracia, el regalo inmerecido que Dios nos da de la salvación. Ese regalo que no merecemos ninguno porque toditos somos pecadores, pero Él, cuando dijo consumado es, Él ya pagó por ese regalo. Solo tenemos que recibirlo y acercarnos al trono de la gracia para recibirlo una y otra vez. Cuando de repente, porque somos débiles, caigamos, pero nos levantaremos. El justo se levanta 7 veces. Y aplicándolo a nuestra vida, nos preguntaremos, ¿vivimos pensando que nuestras acciones comprarán nuestra salvación? ¿Vivimos pensando que haciendo nuestro mejor esfuerzo somos mejores que nuestros hermanos? ¿Vivimos pensando que tal vez porque damos una ofrenda o porque hacemos tal vez alguna obra, que eso es lo que hace que Dios nos ame más? Creemos que merecemos por lo que somos y por nuestras obras heredar el reino de los cielos. Y hacemos un llamado. Y esta vez el primer llamado que haremos es, yo sé que las personas que escuchan esto y la mayor parte dice, yo creo en Dios. Creo que muy pocas personas se animan a decir, yo no creo en Dios, ¿no? Pero lo que siempre digo, creemos en Dios, pero y por ejemplo, le tenemos miedo a la muerte. Lo que pasa es que todos decimos creemos en Dios, pero queremos pensar que ese día en el que tendremos que rendir cuentas está muy lejos. Y creo que queremos pensar eso, aunque estemos muy cerca de ese día. Por eso, este llamado no solo va, tal vez hay alguien que por primera vez está escuchando de Dios, pero la mayor parte deben ser gente que sí dice que cree en Dios, pero que nunca ha hecho lo que el buen ladrón hizo. Y hacemos ese llamado, que ese es el primer paso para obtener la gracia, para salvar ese abismo entre nuestro ser imperfecto y la perfección que pide Dios, que nunca lo vamos a lograr nosotros. Y el primer paso es hacer lo que el buen ladrón hizo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pedirle que nos lleve con Él el día que partamos de este mundo y pedirle perdón por nuestros pecados. Segundo paso,
hacemos un llamado para que cada uno de nosotros tenga una relación íntima con nuestro Padre. Como siempre digo, a nuestro papá o a nuestra mamá, a quien hemos amado mucho. Yo ya no tengo a ninguno de los dos. Cuando decimos sentir amor por alguien, hablamos con esa persona todos los días, ¿no? Entonces todos los días tenemos que hablar con nuestro Dios si decimos que lo amamos. Si esa persona vive en otro lado, todos los domingos vamos y tratamos de irlos a visitar a nuestro padre, a nuestra mamá. Y si está en nuestra casa, cada que podemos vamos y charlamos un rato con ella o con él. Entonces, esa es una relación con Dios. Hablarle mediante la oración y escucharlo. La fuente directa, la Biblia. Pero también sirve escuchar prédicas, radio, alabanzas. De un modo o de otro, así también Dios nos va a hablar. El tercer paso es cada vez que caigamos, porque no somos perfectos, porque nunca vamos a alcanzar lo que Jesús pidió en el Sermón del Monte, es que regresemos una y otra vez al trono de la gracia, arrepentidos, dolidos por haber fallado una vez más, pero deseosos de seguir y levantarnos una vez más agarrados de la mano de Dios, que pongamos toda nuestra carga en Él. Ese es el llamado. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos da, Señor. Te damos gracias por hablarnos y darnos a entender, Señor, que no es una carga difícil llegar a ti, Señor. Es fácil, así como dices que tu yugo es fácil, ligera tu carga, que solo tenemos que entregarnos a ti, Señor, que no tenemos que cumplir 600, 700, 1000 reglas para obtener tu amor, ni tu misericordia, ni tu gracia, Señor. Te damos gracias por este regalo inmerecido que nos has dado, del cual lo único que nos pides es tomarlo, pedirlo y entregar nuestro corazón a ti, Señor. No hay nada más, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que haga que estas palabras actúen en nuestro corazón y que produzcan la transformación que tú deseas en nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.